Bueno, mi nombre es Jonathan, Jonathan Hoyos, y bueno, yo les voy a mostrar el rectificador de media onda. Tomando en cuenta que en este caso que el valor de RMS que se le debe meter a la entrada es de 120, ahora la fórmula de RMS es igual a VM entre 2, al cual al despejarlo tenemos un voltaje pico de 240, el cual va a dar en la amplitud pico y aquí pues lo introducimos. Y bueno, después de tener armado el circuito, vamos a empezar a simular y lo primero que vamos a medir va a ser el voltaje, la corriente de carga y el voltaje del diodo. Y bueno, aquí tenemos lo que es el voltaje en la entrada, el voltaje en el secundario del transformador, la corriente del transformador y el voltaje del diodo. Aquí le damos RMS para sacar el valor eficaz. Y aquí podemos ver que al ajustar las líneas, que es hasta acá la primera y la segunda al final de la onda. Ok, bueno, tenemos que el valor eficaz del voltaje del transformador es de 169.74 y el de la corriente del transformador es de 48.00, más o menos me da. Bueno, y ahora si queremos graficar la corriente del diodo, vamos acá, queremos graficar la corriente del diodo, este, el voltaje, el voltaje en la resistencia, y la corriente en la resistencia. Ahora aquí lo expandimos. Y bueno, y pues como saben, el diodo solo conduce en un ciclo de la onda senoidal y digamos que esto se activa en un sentido de corriente. Y ahora para encontrar el valor eficaz le damos a RMS y aquí podemos ver los siguientes datos. Y bueno, y aquí para que te salga el valor voltaje promedio, pues le das al average y le das aquí nada más que pues el de nosotros ya aparece. Y bueno, pues aquí ya tenemos todos los datos y para obtener el espectro, este, lo único que tenemos que hacer es para medir las amplitudes y el valor de frecuencia en las que se encuentran, pues bueno, como saben, para obtener el espectro, para el voltaje de salida que viene siendo, o sea, el voltaje de resistencia, en este caso le damos, hay que agregar, tenemos aquí, le damos aquí para que nos arroje la gráfica, y bueno, nosotros lo que utilizamos para medir las amplitudes y el valor de frecuencia en las que se encuentran, utilizamos esta opción de aquí, que se llama Measure, y bueno, nos arroja esto. Y bueno, le damos aquí para poner las líneas, y bueno, las tengo que acomodar muy bien, más déjame lo pongo más grande. Y bueno, aquí prácticamente en la primera, y aquí la segunda, y ya, ok. Bueno, ahí las tenemos. Ok, obtenemos el valor de frecuencia para el primer armónico. Este, y el voltaje de amplitud igual para el segundo armónico. Y si queremos obtener el del tercer armónico, nada más lo acomodamos aquí. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y que tengan muy bonito día. Buenos días, mi nombre es Brandon Castillo y en esta ocasión voy a explicar la simulación del rectificador de onda completa con dos diodos en el simulador de PSIM. Bueno, aquí podemos observar lo que es el circuito armado, en el cual utilizaremos una fuente de 120 volts RMS. Sin embargo, para despejar lo que es el voltaje pico, la fórmula que utilizaremos sería el valor de voltaje RMS es igual a voltaje pico entre raíz de 2. Eso despejándolo nos da un valor de 169.7 volts.
y a esto lo pondremos a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, también utilizaremos diversos medidores de voltaje y de corriente, tanto como para medirla en la carga, en el secundario del transformador, en cualquiera de los dos diodos y en la resistencia. Que la resistencia utilizaremos una de un valor de 2.5 ohms. Bueno, la práctica nos solicita que con el osciloscopio midamos las formas de onda de lo que son el voltaje y la corriente de tanto para la carga, tanto como para el secundario del transformador. Entonces, aquí incluiremos en diferentes apartados lo que es la gráfica de la corriente de la carga, que aquí sería la IP. También incluiremos el VP, es el voltaje de la carga, y la corriente del secundario del transformador, y finalmente el voltaje del secundario. Vamos a hacerlo más grande para que se vea más detallado, y estas serían las formas de onda que nos arroja el osciloscopio de los valores del voltaje y la corriente, tanto como para la carga, tanto como para el secundario del transformador. Bueno, además de ello, se nos solicita que con un multímetro midamos lo que son los valores eficaces tanto del voltaje y la corriente de la carga, y la corriente eficaz que circula por cualquiera de los diodos. En este caso vamos a medir lo que es de la corriente del diodo 1, que sería este. Entonces, vamos a volver a graficar en diferentes apartados para que quede de una manera más clara. Entonces, vamos a poner nuevamente lo que es la corriente de la carga, el voltaje de la carga y la corriente que circula por alguno de los diodos, que sería la corriente del diodo 1. Teniendo ya estas tres gráficas, únicamente nos resta obtener los valores con algún multímetro, que en este caso únicamente basta con que seleccionemos esta opción, que es RMS, para que así nos arroje los valores eficaces. Y bueno, una vez que seleccionamos esta opción, nos va a mostrar dos medidores. El primero lo pondremos al inicio del periodo, y el otro al final, para que nos arroje lo que es el valor en este lapso. Y ya estos serían los valores arrojados, que serían, por ejemplo, la corriente eficaz de la carga sería 33.86. El valor eficaz del voltaje de la carga sería 84.74, y de la corriente eficaz que circula por el diodo 1 sería de 23.93. Bueno, además de ello, se nos pide que midamos con el multímetro el voltaje y la corriente promedio de la carga. Para ello haremos el mismo procedimiento, que sería graficar la corriente de la carga y el voltaje. Esto lo estoy poniendo en diferentes apartados para que no se vea todo empalmado y no se confundan con los valores. De igual manera lo podemos poner todo junto, como sea de la preferencia de cada persona. Para arrojar el valor promedio de estas dos mediciones, basta con que seleccionemos esta X que está en la barra inferior de herramientas, la seleccionamos y nos va a arrojar lo mismo que en los valores eficaces. Solamente resta mover estos medidores al inicio y al final del periodo para poder medir lo que es en este intervalo el valor promedio tanto en la corriente de la carga y del voltaje. Y estos ya serían los valores promedio de cada uno de ellos. Finalmente, se nos solicita que obtengamos el espectro de frecuencias para la señal del voltaje de salida de cada uno de los rectificadores. En este caso serían los diodos rectificadores, que tenemos estos dos. Nos pide el espectro de frecuencia el espectro de frecuencia del voltaje de salida. En ese caso vamos a medir lo que es el voltaje del diodo 1 y el voltaje del diodo 2. Ya teniéndolos, únicamente seleccionamos esta opción de aquí arriba y nos va a arrojar el espectro de frecuencia de los voltajes de salida de ambos rectificadores. Para medir lo que es el valor, vamos aquí a Measure, lo seleccionamos y nos va a arrojar
nuevamente estos medidores. Seleccionamos esta opción para poder seleccionar lo que son los armónicos. Se nos solicita que midamos los primeros tres. En este caso, aquí se está midiendo el primer armónico y el segundo. Estos serían los valores de ambos espectros de frecuencia. Y ya para medir el último armónico podemos arrastrar cualquiera de los dos o ambos hasta el tercer armónico. Y estas serían, aquí aproximadamente quedaría el tercer armónico. Y estas serían las mediciones solicitadas para el rectificador de onda completa. En la implementación número 3 de la parte 1 de la práctica 2 se realizará un rectificador tipo puente. Este rectificador, a diferencia del rectificador de onda completa con 2 diodos, tiene la diferencia de que se está utilizando un transformador sin derivación. Y no se está utilizando 2 diodos, sino que se están utilizando 4. Esto con la finalidad de que cuando ocurra un semiciclo positivo, la corriente, para llegar a la carga, necesitará pasar por el diodo 1 y después por el diodo 2. Y en cambio, cuando ocurra un semiciclo negativo, pasará por el diodo 3 y terminará en el diodo número 4. En este rectificador tipo puente se van a realizar las mismas mediciones que se han estado realizando antes. Y el primer punto es de que nosotros debemos de verificar de que el voltaje eficaz sea de 120 volts, estemos trabajando a 60 Hz y la resistencia sea de 2.5 ohms. A simple vista podemos ver que la resistencia sí es de 2.5 ohms y estamos manejando un voltaje en mi fuente de voltaje de corriente alterna de 170. Esto con la finalidad de poder obtener un voltaje eficaz de 120 volts. Para verificar si estoy trabajando con 60 Hz, voy a dar doble clic sobre la fuente y voy a poder observar la tabla de los parámetros, y en esos parámetros yo voy a poder ver que realmente sí estoy trabajando a 60 Hz. Una vez ya tengo verificado estos tres valores, voy a ir al siguiente punto, en donde me están pidiendo medir con el osciloscopio las formas de onda en la carga, tanto para el voltaje y la corriente. Para realizar estas mediciones me voy a ir a la pestaña de simulación y voy a correr la simulación. En mi pestaña de propiedades voy a seleccionar mi V subíndice 0 y mi I subíndice 0. Maximizo la ventana para poder visualizar con mayor detalle mis dos gráficas, y estas serían las mediciones que me están pidiendo en el segundo punto. En el tercer punto me piden realizar una medición con el osciloscopio acerca del voltaje y la corriente en el secundario del transformador. Para realizar esta medición tengo que repetir exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia de que en la tabla de propiedades voy a seleccionar los parámetros que correspondan o que me representen al voltaje y a la corriente en el secundario del transformador. Una vez ya tengo mi gráfica donde yo puedo visualizar mis dos mediciones, voy a maximizar la ventana igual para poder visualizar con mayor detalle mi gráfica. En el tercer punto, ya me están pidiendo utilizar un multímetro y con ese multímetro medir el voltaje y la corriente eficaz en la carga, al igual que la corriente eficaz que circula por alguno de los diodos. En este caso yo voy a medir la corriente eficaz del diodo número 1, porque en el diodo número 1 yo ya conecté el amperímetro y el voltímetro.
Así que para realizar esta medición en el multímetro, primero tengo que medir con el osciloscopio las formas de los parámetros que me están pidiendo. Me voy a la pestaña de simulación, ejecuto la simulación y selecciono mis variables que me representen la carga dentro del rectificador. Y en este caso, la corriente eficaz que circula por mi diodo número 1 está representada por I de 1. Maximizo para poder ver con mayor detalle mis gráficas y para obtener las mediciones que me están solicitando me voy a ir a esta opción y en esta opción voy a poder visualizar mis valores eficaces, que en este caso sería la columna de RMS. Casi olvido que debo de tener seleccionado el intervalo a un solo periodo para poder obtener los valores correctos. En el siguiente punto me pide medir con el multímetro el voltaje y la corriente promedio en la carga. Para medir el voltaje y la corriente promedio, yo simplemente tengo que realizar exactamente el mismo procedimiento y voy a poder observar los valores solicitados. En caso de que mi columna de voltaje y corriente promedio, al igual que mi columna RMS no aparezcan, me tengo que ir a estos 3 puntos y en estos 3 puntos tengo que activar estas opciones. Por último, tengo que obtener el espectro de frecuencias para la señal de voltaje de salida para cada uno de los rectificadores. Una vez hecho esto, yo tengo que medir en cada caso, la amplitud y la frecuencia de los primeros 3 armónicos. Para poder obtener el espectro de frecuencia, yo tengo que irme a la pestaña de simulación, tengo que correr mi simulación y tengo que graficar mi voltaje de salida. Una vez yo ya tengo mi gráfica que me representa mi voltaje de salida, me voy a ir a la opción FFT. Al presionarla, voy a poder observar mi espectro de frecuencias y únicamente voy a hacer énfasis a estos 3 armónicos. Para poder calcular estos 3 armónicos, voy a realizar los siguientes pasos. Voy a dar doble clic en esta opción y voy a señalar el pico de cada uno de los armónicos. En este caso, yo primero voy a obtener los resultados de los primeros 2 armónicos. Una vez yo ya tengo seleccionadas los 2 picos de los 2 primeros armónicos, voy a abrir mi multímetro y dentro de ese multímetro yo ya voy a tener el valor tanto del primero como del segundo armónico. Para obtener el valor del tercer armónico es muy sencillo, simplemente tengo que mover mi segundo intervalo justo a la punta de mi tercer armónico. Y de esta manera voy a tener el valor de mi tercer armónico. Bueno, ahora vamos a explicar la simulación de este circuito, que es un rectificador trifásico en puente con carga RL. Aquí, como su nombre lo indica, utilizaremos 3 fuentes de ondas sinusoidales. Cada uno tendrá el mismo pico de amplitud de voltaje, como se puede observar aquí, que serían 180 volts. Sin embargo, cada uno tendrá diferente ángulo de fase. Por ejemplo, la fuente A tendrá un ángulo de fase de 0, la fuente B tendrá uno de 120 y la fuente C tendrá un ángulo de fase de 240. Además,
podrán ser medidos sus corrientes como se muestran aquí a continuación. Por ejemplo, para medir las formas de onda que nos arroja de la carga, basta con correr el simulador y graficar lo que es la corriente y el voltaje de la carga. Y esta sería la forma de onda que nos muestra. Y para obtener sus valores eficaces y promedio, podemos utilizar estos dos botones de la barra de herramientas inferior de aquí para que nos arroje estos valores. Esto es para obtener el valor promedio, que es el average, y los valores eficaces sería el RMS. Sin embargo, tenemos que mover los indicadores para seleccionar un periodo en el que nosotros queremos que mida dichos valores, que en este caso sería hasta aquí. Y estos serían los valores aproximados de tanto para promedio, valor promedio y valor eficaz de la corriente y el voltaje de la carga. Además, para obtener la forma de onda de la corriente que circula por alguno de estos diodos, nos vamos a correr el simulador y graficamos lo que es la corriente del diodo. Esta sería la forma de onda que nos arroja el osciloscopio en que se da respuesta la corriente del diodo. Para obtener los valores eficaces y de promedio, hacemos los mismos pasos que hicimos anteriormente, que sería seleccionar estos dos botones de la barra inferior de aquí. Y movemos los indicadores al inicio y al final para que nos arroje los valores en un periodo. Y estos serían el valor eficaz y el valor promedio que circula por la corriente de este diodo. Y finalmente, si queremos, por ejemplo, graficar lo que es los espectros de frecuencia del voltaje de salida de la carga, por ejemplo, basta con graficar nuevamente el voltaje de la carga y nos arroja esta forma de onda. Y solamente vamos a la barra superior que nos muestra aquí arriba y presionamos este botón y ahora sí nos va a arrojar lo que son los espectros de frecuencia. Podemos aquí realizar un zoom para que sea un poco más amplio, ya que no son muy amplios los picos. Para medir los espectros basta con ir aquí a Measure, seleccionamos y también seleccionamos este botón para poder mover los medidores de modo que podamos medir los diferentes, en este caso que serían los tres primeros armónicos. Aquí en este caso solamente se grafican dos, que serían aproximadamente por aquí. Estos dos serían los espectros de frecuencia que nos arrojan en los primeros dos armónicos. Y bueno, esto sería todo.